Buenos días, mi nombre es Gustavo Alejandro Mejía Mancilla y soy estudiante de la Escuela de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de San Carlos de Guatemala. En cursos de cálculo anteriores se vio el concepto de integral para una función de una sola variable f de x y se vio que esta puede interpretarse como el área debajo de la curva de f de x. Sin embargo, podrá preguntarse si acaso existen integrales para funciones de dos variables f de x, y cómo pueden interpretarse estas físicamente. Bueno, eso es justo lo que trataremos hoy en el tema de integrales dobles. Los temas que se verán son los siguientes: ideas detrás de la integral doble, camino hacia la integral doble, definición de integral doble, volumen como una integral doble, reglas del punto medio para integrales dobles, valor promedio de una función de dos variables y propiedades de las integrales dobles. Ideas detrás de las integrales dobles. Para comenzar, es buena idea hacer un recordatorio sobre las integrales para una función de una sola variable f de x. Estas tenían como propósito encontrar el área debajo de la curva de f de x. Para hacer esto, se forman subrectángulos en el interior del intervalo donde f de x estaba definida. Cada subrectángulo iba a tener una altura definida por la función f de x. Esto puede verse claramente en la figura de aquí abajo, pues la altura de cada subrectángulo coincide con un punto de la función f de x. La base de cada subrectángulo iba a ser muy pequeña, pero igual para todos. Por último, se sumaba la contribución de área de cada subrectángulo para así obtener el área total debajo de la curva. Tomando en cuenta lo dicho anteriormente, con las integrales dobles se busca encontrar el volumen comprendido entre dos regiones de R2. Comenzando por la situación más simple, considérese una función f de xy que está definida sobre un rectángulo cerrado. Este rectángulo es igual a b por c, d, donde x y y son un par ordenado pertenecientes a R2 y con x encontrándose entre a y b y entre c y d. Esto nos quiere decir que el intervalo a, b se eligió arbitrariamente sobre el eje x y el intervalo cd arbitrariamente se eligió sobre el eje y ambos forman al rectángulo R. Nosotros también sabemos que la gráfica de la función f de xy es una superficie con ecuación igual a z igual a f de xy. Lo que nosotros deseamos encontrar es el volumen del sólido que se encuentra entre estas dos regiones. Para ser más específicos, lo que nosotros deseamos encontrar es este volumen que ahora mismo estoy pintando de amarillo. Este sólido que nosotros denominaremos como S está definido como X, Y, Z que pertenecen a R3, donde Z se encuentra entre 0 y f de x, con X y Y pertenecientes a R. Ahora podrá preguntarse cómo será el proceso para encontrar el volumen S. Haciendo un recordatorio de las integrales de una función para una sola variable f de x, se recuerda que una de las partes para encontrar el área debajo de la curva f de x era construir subrectángulos en el interior del intervalo donde estaba definida la función f de x. Estos subrectángulos iban a contar con una altura definida por la función f de x e iban a tener una base muy pequeña pero igual para todos. Esto en esencia es lo que se hará para encontrar el volumen del sólido S, debido a que se construirán prismas rectangulares que contarán con una altura definida por la función f de xy
y contarán con una base pequeña pero igual para cada prisma. Esto se hará al dividir la base del sólido S, pero la base del sólido S era el rectángulo R. Así que para construir estos prismas primero se divide el rectángulo R. Esto se hace al dividir el intervalo A, B en m subintervalos de igual ancho y dividiendo el intervalo C, D en n subintervalos de igual ancho. Para describir de mejor forma el proceso descrito anteriormente, se muestra esta figura. Para formar los prismas rectangulares, primero se divide la base del sólido S, pero la base del sólido S no es nada más que el rectángulo R. Este rectángulo se muestra aquí marcado por estas líneas de color azul y negro. Para dividir este rectángulo, primero se dividió el intervalo A, B, que se encuentra en el eje X, en m subintervalos. Asimismo como se dividió el intervalo C, D, que se encuentra en el eje Y, en n subintervalos. Por último, se dibujaron rectas paralelas a los ejes coordenados por los puntos extremos de estos subintervalos. Estas rectas son estas líneas punteadas que yo estoy marcando de rojo. Entonces, cuando estas rectas se intersectan, es cuando forman los subrectángulos que se encuentran dentro del rectángulo R. Ahora nos vamos a enfocar en solo un rectángulo. Este rectángulo cuenta con un área, con un delta de área, mejor dicho, que es igual a un delta de X por un delta de Y. El siguiente paso es determinar un punto muestra en el interior del subrectángulo que se marcó con anterioridad. Este punto muestra servirá ya que sus coordenadas se introducirán en la función f de x, y esta determinará la altura del prisma rectangular que se encuentra en esta sección. Por tanto, el volumen de este prisma será f de xy por delta A. Pero este será el volumen de un solo prisma. Para encontrar una aproximación total del volumen S, debe de sumarse el volumen de cada prisma, o sea que debe sumarse la contribución de volumen de este subrectángulo, de este otro y así sucesivamente. Por tanto, debe realizarse una doble suma de f de xy por un delta A. La expresión que se obtuvo para calcular el volumen de S es lo que se conoce como una doble suma de Riemann, y es lo que está aquí marcado de rojo. Ahora cabe hacer una observación. ¿Qué pasa si nosotros dejamos que m y n sean considerablemente grandes? Es decir, las subdivisiones de los intervalos a, b y c, d. Esto consecuentemente hará que hayan menos subrectángulos en el interior del rectángulo R. Y esto causará que los prismas que se generan debido a estas subdivisiones no encajen exactamente debajo de la curva de f de xy. Y esto genera que hayan muchas porciones del volumen del sólido que no se estén contabilizando. Esto puede verse en esta gráfica de la derecha, donde los prismas son muy grandes y por tanto no encajan exactamente debajo de la superficie de f de x, haciendo que hayan muchas porciones perdidas del sólido S que no se estén contabilizando. Estas porciones que no se contabilizan son las que yo estoy marcando de amarillo. Sin embargo, si se deja que m y n sean pequeñas, entonces
cada vez habrán más subrectángulos en el interior del rectángulo R y esto generará que haya cada vez más prismas que se vayan ajustando a la superficie de la función f de xy. Y esto generará que no hayan muchas porciones del volumen que se estén perdiendo. Y esto puede verse aquí ya que las he vuelto a pintar de amarillo, las porciones que se están perdiendo. Y si se compara con la figura de la derecha, claramente puede verse que son más porciones las que se van perdiendo conforme los prismas sean más grandes. La situación que expliqué también puede verse en esta figura 3D, ya que conforme los subrectángulos que dividen al rectángulo R son más pequeños, permiten cada vez que hayan más prismas que se vayan ajustando a la superficie de la función f de xy. Por tanto, tiene mucho sentido si nosotros tomamos el límite cuando n y n tienden a ser infinitamente pequeñas de la doble suma de f de x por el delta de área. Y esta expresión ya nos da el volumen del sólido S. Se concluye entonces que para calcular el volumen de S es necesario subdividir los intervalos A, B y C, D en subintervalos muy pequeños. O en otras palabras, tomar el límite cuando n y m tienden al infinito de la doble suma de Riemann de f de x y por delta A. Calcular por sí solo este límite es una tarea muy difícil si no se cuenta con ayuda computacional. Sin embargo, no es un problema debido a que esto es precisamente la definición de integral doble. Es decir, que el límite cuando n y m tienden al infinito de la doble suma de Riemann de f de xy por delta A es igual a la integral doble de f de xy por delta A, siempre y cuando el límite exista. Siendo minucioso con el significado del límite, se tiene que para cualquier epsilon mayor que 0, existe un número entero n mayúscula tal que el valor absoluto de la resta de la doble integral de f de xy por un delta A es menos la doble suma de f de xy por delta A será menor que epsilon para cualquier m y n que sean mayor que n mayúscula y para cualquier selección de puntos muestras que se elijan sobre los rectángulos. Si una función cumple con el límite anterior, esta será una función integrable. En este caso nos estamos refiriendo a este límite. La integral doble de f existe siempre y cuando f no sea demasiado discontinua. En particular, si f está acotada, es decir, si existe una constante m tal que sea mayor que el valor absoluto del f de xy para cualquier x y y que se elijan dentro del rectángulo R, y f es continua ahí, excepto en un número finito de curvas suaves, entonces f es integrable sobre R. El punto muestra que se utiliza para hallar la altura del rectángulo R puede elegirse como cualquier punto que esté dentro del subrectángulo R y J. Pero si nosotros decidimos elegir el punto extremo superior derecho de R y J, la expresión de la integral doble luce mucho más simple, como nosotros podemos apreciar en esta igualdad. Claro, siempre y cuando este límite exista. También nosotros podemos concluir que la integral doble de f de x por un diferencial de área puede interpretarse como el volumen comprendido entre dos regiones de R2, siempre y cuando f de x sea mayor que 0. Regla del punto medio para integrales dobles.
Como dijimos anteriormente, se puede utilizar cualquier punto dentro del rectángulo RIJ, o sea para calcular la altura del prisma rectangular. Sin embargo, en esta técnica nosotros utilizaremos específicamente el punto central, es decir, este punto. Y así lo haremos con todos los subrectángulos para calcular sus correspondientes alturas de sus correspondientes prismas rectangulares. Y esto se hará para aproximar el volumen del sólido S. Es decir, que la integral doble de f de xy por un diferencial de área será aproximadamente igual a la doble suma de Riemann de f de xy tomando los puntos centrales de cada subrectángulo por un diferencial de área. Valor promedio de una función f de dos variables. El valor promedio de una función f de dos variables definida sobre un rectángulo R está dado por el inverso del área del rectángulo por la integral doble de f de xy por un diferencial de área. Si f de xy es mayor que 0, se tiene que el producto del área del rectángulo por f promedio es igual a la doble integral de f de xy por un diferencial de área. Esto indica que la caja con base R y altura f promedio tiene el mismo volumen que el sólido que está debajo de la gráfica F. Esto puede verse mejor en esta gráfica, donde la caja celeste representa la caja con base R y altura igual a F promedio, la cual tiene el mismo volumen que el espacio comprendido debajo de la gráfica f de xy y arriba del rectángulo R. Propiedades de las integrales dobles. La primera propiedad es que la integral de una suma es igual a la suma de las integrales. La segunda propiedad es que la integral de una constante por una función es igual a la constante por la integral de la función. Y la última es que si una función f de xy es menor que otra función g de xy en R, entonces la integral doble de f de xy será menor o igual que la integral doble de g de xy. Demostración de la validez de la segunda propiedad de las integrales dobles. Es decir, la integral de una constante por una función es igual a la constante por la integral de la función. Para comenzar, nosotros sabemos que la integral doble de lambda por f de xy por un diferencial de área es igual, por definición, al límite cuando n y m tienden al infinito de la doble suma de Riemann de lambda por f de xy por delta a. Nosotros también sabemos que las constantes pueden salir de los límites. Por tanto, esta expresión va a ser igual a lambda por límite cuando n y m tienden al infinito de la doble suma de Riemann de f de xy por delta a. Pero esta parte de la expresión es precisamente la definición de integral doble para la función f de xy. Por tanto, a su vez esta expresión es igual a lambda por la integral doble de f de xy por un diferencial de área. Entonces, podemos concluir que la integral doble de lambda por f de xy por un diferencial de área es igual a lambda por la integral doble de f de xy por un diferencial de área. Demostración de las propiedades de las integrales dobles. Se comenzará demostrando la validez de la primera propiedad de las integrales dobles, es decir, la integral doble de una suma es igual a la suma de las integrales dobles. Para comenzar, la doble integral de f de xy más g de xy, todo multiplicado por un diferencial de área, es por definición igual al límite cuando n y m tienden al infinito de la doble suma de Riemann de f de xy por un delta a más g de xy por un delta a. Pero nosotros sabemos que los límites pueden distribuirse a sus sumandos, o sea que esta expresión es igual
al límite cuando n y m tienden al infinito de la doble suma de Riemann de f de x, y, más el límite cuando n y m tienden al infinito de la doble suma de Riemann de g de x, y. Pero esta expresión es precisamente la definición de integral doble para f de x, y. Asimismo, como esta expresión de aquí es la definición de integral doble para g de x, y. Por tanto, podemos concluir que la integral de la suma de f de x, y más g de x, y por un diferencial de área es lo mismo que la integral de f de x, y por un diferencial de área más la integral doble de g de x, y por un diferencial de área. Ejemplo 1. Estime el volumen del sólido que yace debajo de la superficie Z igual a X por y arriba del rectángulo R, donde X se encuentra entre 0 y 6 y Y entre 0 y 4. Para ello, use una suma de Riemann con M igual a 3, N igual a 2 y tome el punto muestra como la esquina superior derecha de cada cuadrado. El inciso B nos pide que usemos la regla del punto medio para estimar el volumen del sólido del primer inciso. En el inciso A, lo que nos pide es encontrar el volumen comprendido entre la superficie de Z y el rectángulo R. Este rectángulo cuenta con un intervalo de 0 a 6 en el eje X y un intervalo de 0 a 4 en el eje Y. O en otras palabras, tiene una base de 6 unidades y con una altura de 4 unidades. Esto puede verse mejor en esta gráfica de GeoGebra, donde la gráfica de Z está de color roja y el rectángulo R está de color azul. Entonces el problema lo que nos pide es encontrar el volumen comprendido entre estas dos regiones. Para realizar esto, se nos pide que usemos una suma de Riemann con m igual a 3 y n igual a 2. Esto quiere decir que debemos de subdividir el intervalo de 0 a 6 en 3 subintervalos y el intervalo de 0 a 4 en 2 subintervalos. Esto es porque se construirán prismas rectangulares en el interior de este espacio, o sea, en este espacio, para dar una aproximación del volumen. Así que, entonces, todos los prismas contarán con una base que tendrá un área de 4 unidades cuadradas. Esto debido a que cada cuadrado cuenta con una base de 2 y una altura de 2. Ahora, para calcular el volumen de estos prismas, es necesario conocer su altura. Pero el problema también nos dice que para calcular la altura de estos prismas, usemos como punto muestra la esquina superior derecha de cada cuadrado. O sea, que para este cuadrado se usará el punto 2,2, para este cuadrado el punto 2,4, para este cuadrado el punto 4,2, para este punto el punto 4,4, para este cuadrado el punto 6,2 y para este cuadrado el 6,4. Una vez teniendo todos estos datos, reemplazamos en la doble suma de Riemann. Colocamos los límites correspondientes y se procede a operar. Se toma la imagen de f de 2,2 por el delta A más la imagen de f de 2,4 por delta A y así sucesivamente con cada punto muestra. Realizando las operaciones nos obtenemos este resultado de 4 por 4 más 8 por 4 más 4 por 4 más 16 por 4 más 12 por 4 más 24 por 4, obteniendo así que la aproximación para el volumen comprendido entre estas dos regiones es de 288 unidades cúbicas. Inciso B. Ahora el ejercicio solicita usar como puntos muestras los puntos medios de cada subrectángulo con m y n igual a 2.
Esto significa que las subdivisiones de los intervalos en X y en Y se mantendrán iguales, y lo único que cambiará será tomar como puntos muestra los puntos medios. Esto significará que para calcular el volumen comprendido entre estas dos regiones, se tomarán prismas que mantendrán las mismas bases que el ejercicio anterior y que solo cambiarán las alturas de los prismas, ya que se estará cambiando los puntos muestras. Entonces tenemos que el punto muestra para este subrectángulo es el punto 1/2, 1/4. Para este otro es el punto 1/2, 3/4. Para este subrectángulo es el punto 3/2, 1/4. Y para este subrectángulo es el punto 3/4, 3/2, 3/4. El área se mantiene igual, ya que es la división del rectángulo R es la misma que en el ejercicio anterior. Por tanto, tenemos que la integral doble de x por a la menos xy es aproximadamente igual a la doble suma de Riemann de f de xy utilizando sus puntos medios por un delta de área. Luego nosotros reemplazamos los límites impuestos por el problema y metemos los puntos muestras en la función. El delta área, como se vio en el ejercicio anterior, es 1/2. Y entonces estas funciones nos devuelvan estas imágenes, las cuales tenemos que operar para así obtener el resultado que es 1.151. Entonces se puede concluir que el volumen comprendido entre estas dos regiones es igual a 1.51, utilizando como puntos muestras para hallar las alturas de los prismas los puntos medios. Entonces también nosotros podemos concluir que esta es una mejor aproximación del volumen que la del inciso B, donde se obtuvo que el volumen era aproximadamente igual a 0.99. Por último, no me queda más que agradecer su tiempo y su atención, y también compartiré con ustedes los libros de donde obtuve información para llevar a cabo esta exposición. La primera fuente fue del libro de cálculo 11ª edición de Ron Larson y de editorial Cengage Learning. Y la segunda fuente de donde me basé más fue cálculo de varias variables trascendentes tempranas, 7ª edición de James Stewart, que también es de la editorial Cengage Learning.